Buenos días, chicos. Bien, de acuerdo a lo habíamos planificado, hoy haremos un breve repaso del movimiento rectilíneo uniforme que evaluaremos a través de una actividad las próximas semanas, a través de un cuestionario, a través de un formulario de Google, como hemos hecho en veces anteriores. Bien, ¿qué es lo que tenemos que saber o tener presente? ¿Cómo va a ser el cuestionario? En primer lugar, van a ser preguntas de opción múltiple o de respuesta breve, donde ustedes tengan que escoger en función de un enunciado, una respuesta. Quizás deban hacer algún cálculo, tengan calculadora, hoja y lápiz. Quizás deban redactar cómo resuelven un problema o escribir una respuesta, ¿sí? Bien. Vamos a repasar entonces qué es lo que les puedo llegar a pedir, a preguntar y qué es lo que tienen que saber. Respecto al movimiento rectilíneo uniforme, las características, recordemos que la trayectoria era una línea recta, la velocidad constante, ¿sí? ¿Qué significa que la velocidad sea constante? Que no varíe ni en módulo, ni en dirección, ni en sentido. Quizás un cuerpo se mueva a 20 km por hora, pero no siempre no siempre teniendo la misma dirección y el mismo sentido. Puede ir en sentido opuesto, puede ir a través de una circunferencia, siempre manteniendo la rapidez constante, y eso no significa que está describiendo un movimiento rectilíneo uniforme. Para que un cuerpo describa un movimiento rectilíneo uniforme, debe tener siempre la velocidad constante, en módulo, en dirección y en sentido. Las leyes de este movimiento corresponden a que recorre distancias iguales en tiempos iguales, es decir, cada desplazamiento a lo largo del tiempo debe ser igual para cada intervalo de tiempo equivalente, es decir, si en 10 segundos recorrió 10 metros, en los próximos 10 segundos, si describe un MRU, deberá recorrer 10 metros más. Bien, las ecuaciones que en videos anteriores he demostrado cómo se llega a las mismas son la de posición, para saber la posición en la que se encuentra cualquier instante. Podemos calcularla conociendo la posición inicial, la velocidad, ¿sí? Y reemplazamos en esa ecuación y obteníamos la posición en un instante de tiempo. Para calcular la velocidad usábamos la misma ecuación que utilizábamos para el cálculo de la velocidad media, ¿sí? Desplazamiento sobre tiempo, y el desplazamiento se calcula conociendo la posición inicial y la final, ¿sí? Como una diferencia entre las mismas. Ahora recordemos las gráficas. La gráfica de la posición en función del tiempo es una línea recta, ¿sí? Es una línea recta. Es decir, una función lineal. Bien, a medida que aumenta el tiempo, proporcionalmente, ¿sí? Aumenta la posición. En el caso de la velocidad, era una gráfica de una función constante, ¿sí? Es decir, para cada instante de tiempo la velocidad se mantiene uniforme. Veamos ahora qué significan los signos de la velocidad. Tenemos dos móviles que se desplazan y, de acuerdo a mi sistema de referencia, uno se desplaza hacia la derecha con una velocidad de más 5 metros por segundo y otro hacia la izquierda con una velocidad de menos 5 metros por segundo. El menos acá, ¿qué significa? El menos significa que va en sentido opuesto al que yo elegí como positivo en mi sistema de referencia. La pregunta es, ¿qué gráfica le corresponde al móvil 1, que es el que está con la velocidad positiva, y qué gráfica le corresponde al móvil 2, que tiene la velocidad con signo negativo? El signo, lo que me dice en qué sentido, se mueve en función de mi sistema de referencia. 5 positivo, 5 negativo. Este corresponde, ¿sí?, al móvil 2. Esta es la velocidad para el móvil 2. ¿Por qué? Porque tengo que indicar que se está moviendo en sentido negativo. Entonces esta es la gráfica que corresponde al móvil 2. Mientras que esta gráfica, sí, que es la positiva, 5 positivo, corresponde a este móvil, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dadas las siguientes gráficas, indica cuál representa la velocidad en función del tiempo para un móvil que se mueve a
menos 8 metros por segundo. Entonces les puedo dar varias gráficas y que ustedes tengan que escoger cuál es la correcta, como hice aquí. Por ejemplo, bien, rapidez. ¿Qué es la rapidez? La rapidez es la velocidad sin el signo, para decirlo simplemente, y técnicamente corresponde al módulo de la velocidad, ¿sí? Sin importar la dirección ni el sentido. Si yo les pregunto cuál de estos dos móviles va más rápido, el de más 5 metros por segundo o el de menos 5 metros por segundo, el 1 o el 2. Rápidamente, sí, yo veo que el módulo de B1 coincide con el módulo de B2. En este caso, para este ejemplo, ya que los dos tienen el mismo módulo de 5 metros por segundo. Entonces, son iguales de rápido, en este caso. ¿Tienen la misma velocidad? Sí, no, ¿por qué? La velocidad incluye signo, es decir, sentido y dirección. Entonces, rápidamente nos damos cuenta que no. ¿Por qué? Porque si bien tiene igual módulo, las dos tienen un módulo de 5 metros por segundo, y dirección, las dos van en la dirección horizontal, ¿sí? Es horizontal, tienen sentido opuesto. Por ejemplo, en una pregunta de respuesta breve, ustedes podrían tener que justificar de manera similar a lo que estoy haciendo ahora, ¿sí? ¿Por qué dos móviles como estos, sí, tienen igual rapidez pero sentido opuesto? Muy bien. Pasemos a ahora la interpretación de la velocidad, ¿sí? En función del tiempo, pero ahora a través de gráficas. Observando los siguientes gráficos, indica cuál se desplaza a mayor velocidad. Lo mismo que lo anterior, pero ahora gráficamente, ¿sí? Yo les puedo pedir que indiquen, ¿sí? A través de una gráfica, cuál se desplaza a mayor velocidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que medir acá? Mirar acá cuál tiene mayor rapidez, independientemente si tiene signo positivo o signo negativo. Este menos 60, lo único que me dice que va en sentido opuesto, ¿sí? Si yo acá grafico mi sistema de referencia, el A y el B se mueven en sentido positivo, el A y el B. Y el C se mueve en sentido negativo, pero como podemos ver, la velocidad del B es más 40 kilómetros por hora. Es la unidad que puse ahí en la gráfica. La del B es más 20 kilómetros por hora. Mientras que al observar el C, la velocidad es de menos 60 kilómetros por hora. Es decir, ¿cuál tiene mayor rapidez de los tres? El que tiene mayor rapidez es el C. La velocidad es más rápido. ¿Sí? Lo que acá tengo que ver, el módulo de la velocidad. Bien, pasemos ahora a la interpretación. Seguimos con la interpretación de la velocidad para un MRU, pero ahora observando una gráfica de la posición en función del tiempo, ¿sí? Si yo quiero comparar estas 4 gráficas, corresponden a 4 móviles diferentes y quiero saber cuál va a mayor velocidad. ¿Qué es lo que puedo pensar? Primero, me tengo que acordar que aquellos que vimos de la interpretación de la pendiente de la gráfica, como la inclinación, aquel que tenga mayor inclinación va a ser, o mayor pendiente, ¿sí? Va a ser el de mayor velocidad. Si no me doy cuenta de eso, ¿sí? ¿Qué tengo que ver? En un mismo tiempo, ¿cuánto recorre cada uno? El que para el mismo tiempo recorra mayor distancia va a ser el de mayor velocidad. Vamos con el que está en verde, que es el C. En 60 minutos, ¿sí? Es segundos, perdón, la unidad está en segundos. Recorre, miro acá, 40 metros. Desplazamiento dividido tiempo me da la velocidad. Vamos con el A. El A recorre en 60 segundos, para el mismo tiempo recorre 120 metros, ¿sí? Para el mismo tiempo el triple de distancia.
El B recorre en 60 segundos 100 metros. Es más rápido que el C, pero no más rápido que el A. Y el D, si ustedes miran, ¿cuánto recorre? Si está siempre en la misma posición, ¿sí? Es decir, que este tiene una velocidad nula porque no se desplaza. Entonces, como podemos ver aquí, ¿sí? Si hacemos los cálculos, ¿sí? Fácilmente podemos ver que el primero, ¿sí? Tiene una velocidad de 2 metros por segundo, positivo, ¿sí? El próximo, ¿sí? Siempre, y de paso recordamos cómo se calculaba la velocidad, ¿sí? Más 1,67 metros por segundo, el desplazamiento dividido el tiempo, ¿sí? Y el otro tiene de 0 positivos, todos porque tienen, ¿sí? Todos están en sentido positivo. Entonces, acá como podemos ver, el que tiene mayor inclinación es el A, o sea que a través de la inclinación de la recta, yo puedo darme cuenta cuál tiene mayor velocidad, ¿sí? ¿Cuál tiene mayor velocidad? Y el que tiene mayor velocidad es el A. Después le sigue el B, porque fíjense que la pendiente es menor que la del A, pero mayor. Después le sigue el C y luego el D, ¿sí? Bien, eso en cuestión de interpretación gráfica. Ahora veamos un ejemplo, ¿sí? Numérico. Acá tenemos un móvil que describe un MRU y se informa que para cada instante de tiempo ocupó estas posiciones. Es decir, a los 0 segundos estaba en la posición de 10 metros, ¿sí? Si hacemos acá un gráfico para la posición, a los 0 segundos estaba en la posición de 10 metros, ¿sí? Acá arrancó. Después, ¿sí? A los 2 segundos, pasaron 2 segundos y se encontraba en la posición de 20 metros, ¿sí? Después pasaron 2 segundos más y estaba en la posición de 30, ¿sí? Pasaron 2 segundos más y estaba en la posición de 40, es decir, por cada 2 segundos que iban pasando, se mueve 10 metros. Si se sabe que el cuerpo describe un MRU, ¿sí? Me dice, completa la tabla. Sí, se movió cada 2 segundos, ¿sí? 2, 4, a los 6 segundos y en 2 segundos 10 metros, otros 2 segundos 10 metros más. Es decir, a la hora de completar la tabla, yo sé que si pasan 2 segundos más, se va a mover 10 metros más. Es decir, se va a encontrar en la posición de 40 metros. ¿Sí? Va a ir de 10 en 10, pasan 2 segundos, 10 metros, 2 segundos, 10 metros. Y eso porque corresponde a un MRU, movimiento rectilíneo uniforme. A los 8 segundos, ¿en qué posición estará? En la posición de 50. Transcurren 2 segundos y se mueve 10 metros. ¿Sí? Después me pide que calcule la velocidad, es decir, yo sé que recorre distancias iguales en intervalos de tiempos iguales. Entonces, si yo quiero calcular la velocidad, voy a los datos, yo sé que al cabo de 4 segundos recorrió, ¿sí? Vamos a calcular delta X dividido delta T para calcular la velocidad. Delta X es 30 menos 10, ¿sí? 30 es la final, menos 10 que es la inicial, dividido 4 menos 0. 4 segundos menos 0 segundos. Estos cálculos ya los conocemos, hicimos muchísimos. 20 metros dividido 2 segundos. ¿Sí? 20 menos 10, 30 menos 10, 20, perdón, 4 menos 0, 4. Y acá tenemos el cálculo para la velocidad. Bien, entonces acá es fácil. Quiero borrar eso para que no me quede así. 5 metros por segundo, ¿sí? Se recorrían. Era fácil de deducir, pero quería que hagamos el cálculo, ¿sí? Para que quede claro cómo hacíamos el cálculo. Es decir, si en
2 segundos hacia 2 metros, en un segundo la mitad, porque es directamente proporcional. Bien, por otro lado, vamos con el C. ¿Cómo graficamos la velocidad en función de la gráfica de la velocidad en función del tiempo? Como es positivo o en sentido positivo. Acá yo no les voy a pedir que ustedes grafiquen, sí que escojan de un conjunto de imágenes, ¿sí? ¿Cuál sería la velocidad? ¿Sí? Mirando bien las unidades, ¿sí? ¿Cuál sería la gráfica que le corresponde al problema? Entonces acá tenemos que la velocidad para cualquier instante de tiempo, ¿sí? Es siempre la misma y es constante. Si ustedes en una de las gráficas hay una velocidad con pendiente, es decir, que un gráfico les doy una que es así, otra que está en el sentido negativo, y yo les doy para que elijan, esta no puede ser, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una pendiente y en el MRU la velocidad es constante. Esta no puede ser porque para mi problema la velocidad era positiva, ¿sí? De esta manera lo evaluaría. Y el gráfico de la posición, lo mismo, tienen que poder identificar cómo sería el gráfico, ¿sí? En función de los datos. Acá tenemos la posición en metros, el tiempo en segundos. Bien, entonces acá, a los 0 segundos está en la posición de 10 metros. A los 2 segundos está en la posición de 20. ¿Sí? A los 4, 30. Y así sucesivamente. 6, 40. Entonces ustedes, ¿sí? Este no va. Tienen que identificar cuál correspondería con el enunciado, ¿sí? Solamente les voy a pedir que respondan brevemente o que seleccionen la respuesta correcta. Bien, y respecto a la parte conceptual, ya vamos terminando. Les puedo dar las leyes o las características, ¿sí? Expresadas de varias formas y ustedes tienen que elegir cuál es la opción correcta. Bueno, para el movimiento rectilíneo uniforme, eso es todo, ¿sí? Por ejemplo, el cálculo de la velocidad, ya lo explicamos. Si les puedo preguntar cómo que calculen una posición en función del tiempo también. Creo que esto ya, para hacer el repaso, concluimos. Y bueno, cualquier consulta la pueden dejar en el foro. Hasta luego.